Toman asiento, hermanos y hermanas. Y yo sé que los que han estado llegando regularmente se están preguntando, viene el título de la prédica, dicen, pastor, pero no empezamos una serie sobre el catecismo y no vamos a seguir nosotros con las preguntas. La primera pregunta, ¿se acuerdan de cuál era? ¿Cuál es nuestra única esperanza en la vida, en la muerte? Y la respuesta es el dinero, el trabajo, la residencia aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál es la única esperanza que tenemos en este mundo, en vida y en muerte? Es que le pertenecemos a Dios Padre y a Cristo Jesús. Amén. Luego vimos la segunda pregunta. La semana pasada vimos la pregunta. No sé si se acuerdan cuál era la segunda pregunta. ¿Quién es aquí? Y tienen buena memoria. ¿Se acuerdan de la segunda pregunta que nos hicimos? La primera pregunta fue, ¿cuál es nuestra única esperanza? La segunda pregunta, ¿qué es Dios? Y empezamos solamente con la primera mitad de la respuesta, que Dios es creador y sustentador de todos y de todo. Ahora, hoy iba a seguir yo con la segunda parte de esa respuesta, pero Dios puso algo en mi corazón durante toda esta semana y me lo ha estado poniendo en mi corazón desde hace meses, la verdad. Pero es algo que necesito compartir con ustedes. Es una cosa que para mí es bastante preocupante como pastor y como cristiano. Hay algunos miembros que por algún motivo u otro se han alejado de la iglesia y por la gracia de Dios están asistiendo a otra iglesia. Pero lo que siempre estoy escuchando de ellos, de esas iglesias, me preocupa bastante porque hablan mucho de la santidad. Ahora ustedes me van a decir, pastor, pero ¿por qué te preocupa a ti que hablan de la santidad? Si la santidad es bueno, es lo que tenemos que ser nosotros, tenemos que ser santos. ¿Por qué te preocupa, pastor, que ellos están hablando de la santidad? Y me preocupa porque hablan de la santidad, pero no hablan de Jesucristo. Hablan de hacer las cosas correctas, pero no de tener el corazón correcto delante de Dios. Nuestro problema, hermanos y hermanas, no es que tenemos que hacer cosas buenas, sino que tenemos que ser transformados desde el interior. Y eso me preocupa bastante. Me preocupa, y yo creo que algún día ustedes se van a regresar a sus países. Y lamentablemente en muchas iglesias hispanohablantes existe, podemos decir que ese énfasis sobre tenemos que hacer lo correcto. No comas esto, no toques eso, no escuches música mundana, bailar es del diablo. Se hablan de tantas cosas, de tantas leyes que tenemos que obedecer, pero no se habla de por qué tenemos que agradarle a Dios y cómo podemos nosotros llegar a ser santos, que no es por nuestro propio esfuerzo y nuestras obras, sino que es el amor de Dios que nos transforma primero, nos toca primero, amén. Así que esa es mi preocupación, que las iglesias se están volviendo en lugares donde se rechazan a los pecadores y solamente se reúnen los hermanitos, los santos, a disfrutar de comunión, de una comunión con personas que piensan de la misma manera, que viven de la misma manera, que viven quizá con la misma cosmovisión, personas que tienen, digamos que casi el mismo estatus socioeconómico. No, la iglesia es un lugar donde todos tienen que llegar a conocer al Dios viviente y a Cristo Jesús. Y la iglesia, como ven aquí en el título, tiene que ser un refugio de gracia divina. La iglesia tiene que ser un refugio de gracia divina. Les quiero mostrar una imagen. A ver si ustedes pueden decirme de qué se trata esta pintura de un artista famoso llamado Gustavo Doré. Alguien que me diga la respuesta. ¿Qué es lo que ven aquí? ¿Nadie sabe de qué se trata la pintura? Es el fariseo y el publicano. ¿Cuál es el fariseo? El que está a mano derecha. Y el publicano, el que recolecta taxes, es el que está hincado a mano derecha. Y como les dije, yo tengo esta imagen impresa en mi oficina para acordarme siempre que yo debo de ser como el publicano y no como el fariseo. Vamos a leer juntos la parábola que nos da Cristo Jesús en Lucas 18 versículos 9 al 14. Es la parábola del fariseo y el publicano, como han dicho ustedes. La palabra en el libro de San Lucas capítulo 18 versículos 9 al 14.
Y queremos ver esta palabra porque mi preocupación como pastor es que en muchas iglesias estamos creando fariseos y no publicanos. Personas que lamentablemente se creen más que los demás por su manera de pensar, por su manera de ser, que menosprecian a las personas, que critican, que juzgan a las personas y no los aman con el amor de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver la palabra en San Lucas, Lucas 18, versículos 9 al 14. Y aquí encontramos la parábola del fariseo y el publicano. Vamos a leer juntos la palabra de Dios en voz alta, empezando en el versículo 9. Los versículos 9 al 14. Dice la palabra de Dios así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús, él siempre atacaba a los que se creían justos. Él nunca regañó ni una vez a una persona pecadora. Nunca a Jesús lo encuentras criticando a una prostituta. Nunca lo encuentras a Cristo Jesús regañando a un colector de taxes. Más bien, él va y come con ellos. Como Zaqueo, él va y come con él. A Jesús le decían, le criticaban a Jesús, los fariseos mismos, los que se creían justos más que los demás, criticaban a Jesús por ser amigos de los pecadores. Y a esas personas Cristo les habla así: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Qué es un publicano? Es una persona que, como dijo Ruth, es una persona que roba, que tiene como su trabajo colectar los taxes, los impuestos. Pero en este tiempo los judíos estaban bajo el reino del imperio romano. Entonces habían judíos mismos que eran publicanos, que colectaban los taxes de sus propios paisanos, los judíos, y les entregaban los tributos a los romanos para quedar bien con los romanos y ellos tener ganancia. Entonces se veían a los publicanos, yo creo que como peores que ladrones, porque se robaban entre los mismos judíos para darle a los enemigos, a los romanos, y enriquecerse ellos mismos. Entonces vemos aquí que un publicano, podemos decir, es un ladrón, o podemos comparar al publicano a un drogadicto, a una prostituta. Llegan estas dos personas al templo a orar. Empezamos en el versículo 11, dice aquí: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano. Ahora quiero hacerles esta pregunta: ¿quién se ven como la persona más santa visto desde la perspectiva humana? El fariseo. El fariseo, ¿verdad? Porque él ayuna 2 veces, él da sus diezmos, él no toca las cosas impuras, él siempre está en la iglesia. Es un hombre santo. Dice el versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este, ¿quién es? El publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Amén. Visto desde la perspectiva humana, el fariseo es un hombre muy, pero muy santo, irreprochable, intachable, que obedece la ley perfectamente. Pero miren qué interesante, hermanos y hermanas, que Jesucristo dice en Mateo 5, versículos 17 al 20, que nosotros los cristianos tenemos que ser aún más justos que los fariseos, más limpios y más puros que los fariseos. ¿Qué significa la palabra aquí de Jesús cuando nos dice que tenemos que ser aún más justos, más santos que los fariseos? Queremos ver la palabra en Mateo capítulo 5. Esto viene después de las bienaventuranzas de Cristo Jesús, el sermón del monte. Vemos aquí la palabra en Mateo 5, versículos 17 al 20. Ahora quiero que entiendan esto: como cristianos tenemos que ser santos, amén. Pero el punto es este:
El punto es que la santidad no solamente se trata de la obediencia a la ley. Eso es lo que dice Jesús aquí. La santidad no se mide por la obediencia a la ley. La santidad de uno se ve en su corazón. Vemos la palabra de Dios aquí, empezando en el versículo 17. Dice la palabra, Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice Jesús, yo no vengo aquí a decirles que no obedezcan la ley, que vivamos como pecadores. No, dice Jesús, yo vengo para sostener la ley y más bien para cumplirla perfectamente. Dice en el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Jesús vino a cumplir la ley. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo puedo yo ser verdaderamente santo? ¿Cómo puedo yo cumplir la ley como lo quiere Cristo Jesús? Dice aquí en el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. ¿Entienden eso? Tenemos que ser más santos que los fariseos. Amén. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo podemos cumplir la ley perfectamente? Aún mejor que los fariseos que supuestamente viven vidas muy santas. Y aquí encontramos la respuesta, la encontramos en todo el Nuevo Testamento. Dice la palabra en Romanos 13, hermanos y hermanas. Si pudiéramos nosotros resumir los 10 mandamientos con un mandamiento, sería este. Vamos a ver en Romanos 13 versículos 8 al 10. Romanos capítulo 13 versículos 8 al 10. Romanos 13 versículos 8 al 10. Dice la palabra de Dios así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la santidad, es la obediencia a la ley, es el amor. Gálatas 5:14 dice la palabra de Dios así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Seguimos 1 Corintios 13 versículos 1 al 3, el capítulo del amor, la preeminencia, la importancia del amor. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, o sea, lo tengo todo, todo lo puedo hacer, todo lo tengo, y no tengo amor, vengo a ser como ¿qué? Metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Quiere que les toque el címbalo bien fuerte para ver qué feo se escucha? No, mejor no, ¿ok? Puedo ir yo y tocarla bien fuerte. Esa es una persona sin amor. Seguimos en el versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada, cero, nada, cero, nada. Versículo 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué dice aquí la palabra? Que se pueden hacer todas estas cosas sin amor, ¿cierto o no? Una persona puede darle a comer a los pobres sin amor. ¿Cómo?
pues si le da lástima, ¿no? No es uno que lo hace en amor y dice, qué lástima. Hay tantas cosas, hermanos y hermanas, que como cristianos podemos hacer, obedecer la ley perfectamente. Pero si esa obediencia no nos hace amar a Dios y amar al prójimo, estamos mal. No estamos cumpliendo la ley. Estamos perdiendo el punto principal. Amén. Dice en Juan 13, 34 al 35, que fue uno de los pasajes que leí anoche para la boda de Adrián y Vilma. El nuevo mandamiento que nos da Cristo Jesús. Dice Jesús, después de lavarle los pies a sus discípulos y entregarle su cuerpo y su sangre. Obviamente ellos no lo entendían, pero ya luego, después de verlo crucificado y resucitado, lo iban a entender. Jesús, después de mostrarles ese amor, les da este mandamiento. Y dice Jesús así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres santidad, si tuvieres obediencia a la ley, si dejas de escuchar la música mundana, si te vistes bien los domingos, si no tomas ni fumas, si no miras la televisión, si no comes carne. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo se distinguen sus discípulos? Si nos amamos los unos a los otros. Amén. Y por eso digo, es que la iglesia tiene que ser un refugio de gracia divina. ¿Cómo podemos nosotros llegar a amar de esta manera? Ahora quiero mostrarles esto. No se ve aquí por el pompón, pero quiero comparar una comunidad de legalismo con una comunidad de gracia. ¿Okay? ¿Qué significa la palabra legalismo? Obediencia a la ley. Los fariseos piensan que tienen la salvación, que pueden recibir el favor de Dios a través de la obediencia perfecta a la ley. Que vamos a ver la diferencia. Prácticamente cómo se ve la diferencia entre personas que han experimentado la gracia de Dios y aquellas personas que no, que simplemente están fingiendo ser algo que no son. Ser, entre comillas, santos delante de Dios. En las comunidades de legalismo se habla de la gracia, pero se comunica el legalismo. Hablamos que, oh, Jesucristo nos ama, somos salvos por la gracia. Es decir, Jesucristo te ama mucho, pero yo no. Es el legalismo. Es que yo soy santo y tú no. Jesucristo te ama como tú eres, pecador, pero yo no te amo. Dios te ama, pero yo no te amo. Se habla de la gracia. Es bonito escuchar, que Dios nos ama. Pero si es cierto que Dios nos ama con un amor sin condiciones, entonces ¿por qué no lo practicamos? Entonces vemos aquí, se habla de la gracia, pero se vive el legalismo. En las comunidades de gracia, la gracia se ve en acción, se vive la gracia. Las personas se perdonan entre ellas aun cuando no se merecen el perdón. Amén. En las comunidades de legalismo, los incrédulos, los no creyentes, los que no conocen a Dios ni a Cristo Jesús, nunca se pueden imaginarse siendo cristianos. Llegan a la iglesia, ven a todas las personas santas y dicen, uy, yo no puedo ni quiero ser como ellos. Pero en las comunidades de gracia, los incrédulos sienten que pertenecen al grupo, yo quiero ser miembro de este grupo, porque me muestran ese amor que nunca jamás he experimentado yo en mi vida, ni de mis papás, ni de mi mamá, nadie me ha amado con ese amor. Yo quiero experimentar ese amor. Las comunidades de legalismo alejan a las personas heridas, pero las comunidades de gracia atraen a las personas heridas. Amén. Las comunidades de legalismo, en ellas el mundo se percibe como amenazante y ajeno. ¿Qué van a decir de mí? Me van a mirar con
esa mirada bien fea, me van a criticar, y uno como que se siente amenazado, siempre está. Pero en la comunidad de gracia, la gente es recibida y amada como pecadores en necesidad de gracia. Amén. En las comunidades de legalismo, la conversión es superficial. O yo diría, la conversión es falsa. No superficial, es falsa. No está la conversión. Porque el énfasis se hace en la obediencia externa. Es mucho más fácil decirle a alguien, no hagas esto, que decirle, cambia tu corazón. Pero en las comunidades de gracia, la conversión es profunda. Empieza desde lo más profundo del interior de la persona. Y hay un énfasis en el corazón, en los deseos del corazón. Amén. Les voy a ilustrar esto. Yo creo que ya varias veces lo compartí con ustedes. Quiero tener aquí a un voluntario que le guste bailar, que sea bueno para bailar. Adrián, pase adelante. Novio, pase adelante. Queremos ver la diferencia entre la conversión genuina y la conversión falsa, la conversión superficial. ¿Ok? Adrián está aquí. Y aquí ve mi teléfono celular. Adrián vive en una cueva. Es un hombre primitivo. No sabe cómo funciona un teléfono celular. Entonces él me está observando, me está viendo. Y lo que yo hago, prendo el celular, le conecto mis audífonos, meto los audífonos en mis oídos y luego yo busco mi aplicación de música y le pongo play. Así, mire. Empieza a salir la música y cuando empieza la música yo empiezo a bailar y empiezo a bailar, me gusta. ¿Ok? Apago la música. ¿Puedo bailar yo en la iglesia o es cosa del diablo? Ok. Dejo yo mi teléfono, me quito los audífonos, dejo el teléfono y yo me voy. Adrián me está observando. Dice, qué interesante. Ok, yo voy a hacer lo mismo. Entonces Adrián viene. Venga Adrián, por favor. Viene, prende el teléfono, le pone sus audífonos en sus oídos y le pone play. Empieza la música y ¿qué hace? ¿Qué hace Adrián? Empieza a bailar. Ya, gracias Adrián. Y luego se quita de los audífonos y los deja y se va. Gracias Adrián. No quiere bailar más. Dice, pastor, quiero bailar más. Ok. Pregunta. ¿Hicimos lo mismo, sí o no? Sí. Yo creo que yo bailé un poco mejor, pero ambos bailamos. Los dos bailamos, ¿ok? Hicimos lo mismo. Ustedes ven y dicen, están haciendo exactamente lo mismo. Pero ¿qué dirían ustedes si yo les dijera lo siguiente? Que Adrián es sordo. Que Adrián es sordo. Él no escucha, él no puede oír, él no puede escuchar la música. ¿Qué hizo Adrián ahí? ¿Qué hizo Adrián ahí? ¿Bailó de verdad? No. Fue una imitación. Fingió ser algo. ¿Cierto o no? Las personas que creen que a través de la obediencia de la ley puedan agradarle a Dios son personas como Adrián, que no entienden el evangelio, no entienden que Dios los ama y que es ese amor que ya los ama, que ese amor lo impulsa a obedecer la ley. Es una persona que, digamos, pone un show, pero que no está bailando de corazón, de verdad. Es una persona que no escuche la voz de Cristo, no escuche el evangelio, que no está bailando agradeciéndole a Cristo Jesús por su salvación. Es una persona que simplemente está haciendo lo que hace porque le dicen, para tú ser cristiano tienes que hacer esto.
Él piensa que ser cristiano es llegar a la iglesia y alzar las manos, orar como oran las demás personas, decir las palabras correctas, pero no hay un cambio en su corazón. No hay un cambio en su corazón. Esa es la conversión superficial o la conversión falsa. Que visto de fuera se ve que, wow, es un hombre cristiano, wow, a ese lo pongo de diácono, a ese lo pongo de líder de células, wow, un hombre recto, un hombre que no fuma, no toma, un hombre que... Pero ¿cómo voy a saber yo cómo está el corazón de Adrián? Si de verdad lo hace porque quiere agradar a Dios, lo hace porque agradece ya el amor y la gracia de Dios, o lo hace porque quiere ganarse el favor de Dios, que sería el legalismo, ¿verdad? Intentar recibir el amor, la gracia de Dios a través de mis obras, a través de mi justicia. Pero yo no, escucho la música y bailo porque me encanta el ritmo, me encanta la música. Yo digo, gracias, oh Dios, por salvarme, gracias, oh Cristo Jesús, por tu amor, y yo quiero bailar, te quiero adorar, yo quiero hacer todo esto porque tú me has amado primero. Amén. ¿Ven la diferencia? Entonces Adrián, diríamos que Adrián es una persona que no ha nacido de nuevo, una persona, entre comillas, religiosa, pero no, que no ha sido transformada desde lo más profundo de su corazón. Hace lo correcto, pero no con el corazón correcto, porque no ha experimentado la salvación, el amor, la gracia que hay en Cristo Jesús. Pero yo, aunque baile feo, si bailo escuchando la música del Evangelio, eso le agrada a Dios, le glorifica a Dios. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que queremos ver, hermanos y hermanas. Seguimos nosotros, es una lista bastante extensa, así que vamos a seguir. En las comunidades de legalismo, porque todo tiene que ser un show y tienes que fingir estar bien, ¿verdad? Cuando uno viene y dice, oh, ¿cómo estás? No, pues yo estoy bien. Aleluya, gloria a Dios, confío en Él, no tengo ningún problema, no tengo ninguna duda. Yo no desconfío de Dios, yo estoy bien. Se maquillan. Pero ¿de qué sirve maquillar un cadáver que está muerto? Siede. Eso es lo que está pasando, hermanos y hermanas, en muchas iglesias, porque no se predica el evangelio, se predica la ley. Haz esto y eres cristiano. No, la fe cristiana es Cristo Jesús murió por ti, y eso te cambia, eso te transforma. No hazlo y te amará, es te amó, ahora hazlo. En comunidades de gracia la gente comparte su dolor honestamente. Yo no tengo que ponerme mis máscaras y maquillarme. Mire, yo tengo problemas, ora por mí, hermano. Estoy peleado con mi esposa. Estoy pasando por un tiempo muy difícil económicamente. Claro, yo sé que Dios va a suplir todas nuestras necesidades, pero ahorita me falta fe. Ora por mí. Podemos ser honestos, no tenemos vergüenza de decir lo que sentimos y ser lo que somos. O tenemos que fingir ser algo que no somos. Y uno se cansa, cuando todos los días tiene que venir aquí a maquillarse, ponerse la máscara, ya se cansa de hacer lo mismo. Uno tiene que venir tal como es delante de Dios. Amén. En las comunidades de legalismo, la fe y el arrepentimiento son cosas que ocurrieron una vez en el pasado. Sí, me acuerdo hace 12 años cuando acepté a Jesucristo y me arrepentí de mis pecados, confesé mis pecados, y ahora soy una persona buena. Pero en las comunidades de gracia, la fe y el arrepentimiento se practican diariamente. Mi necesidad de Cristo Jesús es cada día, cada momento de cada día. No solamente en aquel día cuando me salvó. Pero ahora yo no necesito a Jesucristo, ahora vivo yo por mi propio esfuerzo, por la carne. No, confiados, dependiendo de Cristo Jesús, del Espíritu Santo, de su amor hacia mí. Amén. En las comunidades de legalismo, el evangelio es solo para los incrédulos. Es para predicarles, sean salvos, aceptaron a Jesucristo y ya, no más. Se terminó la clase más básica del evangelio y vamos a hablar ya de cosas más avanzadas. Por ejemplo, los dones espirituales, las lenguas, la profecía, la ciencia, tantas cosas. Los últimos días. Ya dejemos a Cristo Jesús y la cruz. Eso ya es de primer grado, lo más básico. Ya me lo sé. No. En las comunidades de gracia, el evangelio es para todos, incluyendo a nosotros los creyentes. Amén. No sé ustedes, pero yo cuando alguien predica el evangelio, algo dentro de mí dice, amén, gloria a Dios, aleluya, yo soy salvo. Yo soy pecador, pero soy salvo en Cristo Jesús. Pero si hay personas que vienen a la iglesia, hablamos del amor de Cristo Jesús, se quedan así que,
dígame algo que yo no sé, ya eso lo aprendí cuando tenía yo 6 años, Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. No, el Evangelio es todo en la fe cristiana. Amén. Queremos ver la palabra en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Efesios 2, versículos 1 al 10. Y queremos ver cómo prácticamente el Evangelio, que la salvación que es por la fe, nos transforma a poder amar al prójimo con el mismo amor de Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Efesios 2, versículos 1 al 10. Bueno, están entendiendo ahorita lo que estamos viendo, ¿verdad? Que tiene que haber un cambio profundo en nuestro corazón. Y si ese cambio ocurre en nuestros corazones, amamos al prójimo y amamos a Dios. No es fingir ser algo que no somos, es algo que nace naturalmente de nuestro corazón. Dice la palabra aquí en Efesios 2, versículos 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Estábamos nosotros desmayados? Muertos, completamente muertos. Los muertos no escuchan, no oyen, no se mueven, no se levantan, están muertos. Y así estuvimos nosotros antes de conocer a Jesús. Ninguno de nosotros buscó a Dios. Dios nos buscó a nosotros primero. Amén. Dice aquí en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Claro, hay un cambio en la vida del cristiano. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren aquí, el apóstol Pablo está diciendo, eso es lo que fuimos anteriormente. Hubo un cambio, pero acuérdense de eso, que antes fuimos eso. Y que nosotros no somos diferentes a las demás personas, que tenemos que ser igual de humildes, reconociendo de dónde venimos, de dónde nos sacó Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, una vez más dice, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, estos versículos que muchos de ustedes ya se saben de memoria, dice la palabra así, porque ¿por qué? Por tus obras, por tu justicia, por tu bondad. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Hicimos algo para merecer la salvación? Absolutamente nada. Estábamos muertos. ¿Cómo puede una persona muerta hacer algo que le agrada a Dios si está muerto? Dice, no por obras. Dice, no, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Un regalo se merece, sí o no? ¿Un regalo se merece, sí o no? No. El regalo no exalta el mérito del que recibe el regalo. El regalo exalta la generosidad y el amor y la bondad del que da el regalo, ¿cierto o no? Entonces, si por ejemplo, el hermano Adrián se casó ayer y yo le traigo, qué sé yo, le compré, digamos, para Vilma, le compré algunas tijeras y un mixer y algunas cosas para utilizar en su cocina. ¿Qué va a decir Adrián? ¿Qué va a decir Vilma? Cuando me ven, me van a decir gracias a mí. Y mire qué interesante que la palabra gracias es igual que la palabra gracia. Decimos gracias cuando recibimos algo que no merecemos. Si recibimos algo que merecemos, no decimos gracias, porque lo merecemos, como el pago. ¿Quiénes de ustedes? Bueno, me imagino que por ser buenos le dicen a sus patrones gracias cuando le dan su cheque. Pero en su corazón no lo sienten, dicen, este patrón que me está robando más. Uno no está agradecido de corazón, porque uno ya se lo mereció por su trabajo, por su esfuerzo. ¿Cierto o no? Pero si algo recibe algo que no se merece, dice, automáticamente uno nace en el corazón la gratitud, dice, gracias. Gracias. Es un regalo de Dios.
No porque nosotros somos buenos, pero porque Dios es bueno. Nosotros somos los malos, que no merecemos absolutamente nada. Más bien merecemos el castigo eterno del infierno, pero Dios nos da esa salvación. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué bien, gloria a Dios que la salvación no es por obras. Porque si fuese por obras, yo creo que todos seríamos los mejores. Nos creímos los mero. Es que yo le di una ayuda a esa viejita que estaba cruzando la calle y que no tenía 6 bolsas y no podía, así que yo pues soy una buena persona. Y llega el otro y digo, pues yo le ayudé a un hombre que estaba en la calle, que no tenía comida, y que si la salvación es por obras, todos estaríamos mirándonos en el espejo diciendo, cuán grande soy yo, no cuán grande es Dios. Amén. Nos llenaríamos de orgullo. Diríamos, yo soy mejor que fulano porque yo doy más, yo sirvo más en la iglesia, yo oro más, yo soy miembro del grupo de alabanza, yo me voy como misionero a predicar la palabra. No es por obras, no es por obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. La salvación es por la fe, es por la gracia. Amén. ¿Es por obras? No, es por fe en la gracia merecida de Dios. Entonces quiero que veamos esto, hermanos y hermanas. ¿Cuál es el punto principal del evangelio? ¿Cuál es el punto principal de toda la fe cristiana? ¿Por qué estamos aquí? ¿Una competencia de quién es más santo? ¿Quién da más de ofrenda? No, dice la palabra aquí. El propósito de la Biblia no es enseñarnos cómo vivir una vida buena. Si vienen ustedes aquí a aprender de la Biblia cómo ser mejores personas, olvídense. Porque lo dice la Biblia, es que tú no eres una buena persona, eres una mala persona y solamente Dios es bueno. La Biblia no nos enseña cómo vivir una vida buena, santa. El propósito de la Biblia es enseñarnos cómo la gracia de Dios penetra, se mete en nuestra vida en contra de nuestra voluntad. Dios no nos pide permiso, no dice, hoy quieres ser salvo, hoy no. Te voy a tocar el corazón, te vas a arrepentir y vas a aceptar a mi Hijo Cristo Jesús. En contra de nuestra voluntad, porque somos rebeldes y orgullosos, vanagloriosos, Él nos toca, nos salva del pecado y la corrupción que no podemos vencer por nuestro propio esfuerzo. Amén. Seguimos. Amén. Dice la palabra, la religión dice, si tú obedeces, entonces serás amado. No solamente la religión, esto también lo dice mi mamá. Limpia tu cuarto y te amaré. Un amor con condiciones, ¿verdad? Un amor condicional. Deme esto y te amaré. Hazme este favor y te amaré. Esa es la religión. La religión católica, podemos decir que la fe budista, todas las religiones del mundo, excepto la fe cristiana, es de obras, es de merecer algo. Pero el Evangelio de Jesucristo dice, solamente si eres amado incondicionalmente y sabes que eres amado de esta manera, solo entonces podrás empezar a obedecer. El mundo dice, hago y Dios me ama. Pero Cristo Jesús dice, te amo, por eso hazlo. ¿Entienden la diferencia? El orden es muy importante, porque hasta que Dios me ame y me cambie, yo no puedo hacer lo que le agrada a Él. Estas dos cosas son completamente diferentes. Cada página de la Biblia nos enseña la diferencia. Amén. Vamos a seguir aquí. ¿Cuál es el punto principal del evangelio de la fe cristiana? Solamente una salvación que es por la gracia y por la fe puede matar el abominable orgullo del ser humano. Amén. Solamente un regalo divino de Dios que requiere la sangre del Hijo perfecto mata el orgullo que existe en mi persona. Miren aquí, si Dios perdonó nuestros pecados por su gracia merecida y no por nuestras obras, no podemos odiar ni menospreciar a los que siguen en sus pecados. Amén, ¿entienden eso? Si yo anteriormente estuve muerto en los pecados y Dios me resucitó, ¿cómo puedo yo quejarme? ¿Cómo puedo yo odiar a aquellos que siguen en la muerte si yo alguna vez estuve en ese lugar también? Que un alcohólico transformado diga, mire todos esos alcohólicos que andan en la calle perdidos. No, más bien tienen que tener más compasión y amor hacia ellos, porque ellos saben lo que es vivir esclavo
del alcohol. Por eso el cristiano que de verdad ha probado, ha experimentado el amor de Dios, esa gracia merecida, no puede ser una persona orgullosa, que se cree más que las demás personas. Tenemos que ser humildes, tenemos que amar hasta los más viles pecadores. Mire lo que dice esta hermana en Cristo, Hannah Whittle Smith, que es una autora, dice: el evangelio consta de buenas nuevas, no buenas instrucciones. Es lo mismo que dijo el pastor Tim Keller. La Biblia no nos dice haz esto. La Biblia dice Cristo Jesús ya hizo esto por ti. Las buenas nuevas no son buenas instrucciones. ¿Por qué? Dice aquí, era un plan de salvación que yo podía entender. Todo era la obra de otra persona hecha por mí en mi lugar. Amén. Si es algo que yo tengo que hacer, son instrucciones. Haz esto, haz lo otro. No toques esto, no comas esto. Son instrucciones y yo tengo que obedecer para yo poder tener el favor de Dios. Pero dice la Biblia, no, Cristo Jesús ya obedeció perfectamente y Él murió en la cruz. Él resucitó en poder y te entrega esa salvación gratuitamente por la fe. Amén. Seguimos aquí en la palabra. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Dios. Dios lo hizo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La salvación que tenemos es obra de... ¿Qué puedo yo contribuir a mi salvación? Bueno, hay algo que sí puedo contribuir a mi salvación: mis pecados, que es peor que cero. Es mi maldad. Entonces yo le entrego esos pecados a Cristo Jesús. Su gracia me cubre, Él me perdona, Él me salva. Una vez más queremos entonces repasar todos estos puntos, hermanos y hermanas, y queremos, la verdad, me duele mucho como pastor y como cristiano ver iglesias que rechazan a los pecadores. Veo en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, pastores que predican con fuego, pero no tienen compasión y amor hacia las personas. Dicen que los fornicarios se van a ir al infierno, ahí van a sufrir. Que los alcohólicos, los borrachos, que los mujeriegos, que se vayan al infierno todos. Personas que no reconocen que ellos también son igual de pecadores y que por nada de su propia cuenta llegaron a ser salvos. Queremos ser una comunidad donde la gracia se ve en acción. No que digas con tu playera, Jesucristo te ama mucho, pero yo no te amo, pecador. No, que con tu vida muestres el amor de Cristo Jesús. Amén. Como les dije, Jesucristo, a Él lo acusaron no de ser un santito en la iglesia, de andar con las prostitutas y los publicanos. Hay personas que dicen, no, pero Dios dice que tenemos que ser santos. Me voy a apartar de todo lo malo, de todo el pecado. ¿Sabes qué? Entonces te tienes que morir, porque el mundo está lleno de pecado, donde quiera que vayas. Ay, pastor, me voy de esta iglesia porque un montón de pecadores hipócritas. ¿Y tú qué crees que vas a encontrar cuando llegas a la otra iglesia? ¿Santos? ¿Ahí va a estar Cristo Jesús? Todos somos igual de pecadores, que necesitamos la gracia y el perdón de Dios. Queremos ser una iglesia donde se ve la gracia en acción. Los incrédulos se sienten que como que, wow, me gustaría llegar más a escuchar la palabra y me interesa eso, que Dios me ama, que me puede transformar. Wow, que vengan las personas heridas. A mí no me importa, dice Jesús, a mí no me importa si tengan que yo hacer doble, triple, 4 o 5 veces el trabajo que hace otro pastor para ayudar a vendar heridas aquí en la iglesia, porque Jesucristo mismo dice, yo vengo por los enfermos, no por los sanos. Prefiero yo una iglesia con personas que tienen muchísimos problemas que una iglesia donde todos son santitos y gloria a Dios, aleluya.
Queremos ser un lugar donde la gente es recibida y amada como pecadores en necesidad de gracia. Donde la conversión es real, es profunda, donde la gente es transformada desde lo más profundo de su ser. Que la gente pueda compartir su dolor honestamente. Un lugar donde la fe y el arrepentimiento es cosa de todos los días. Donde el evangelio se predica siempre. Un hermano que se fue a otra iglesia, que dijo, pastor, ¿sabes qué? Yo necesito crecer más. Está bien, vete. Pero te hago una pregunta. ¿Cuál es el tema que más enfatizan en esa iglesia? Me dijo, la santidad, que tenemos que vivir santos. Los 3-4 meses que has estado en esa iglesia, ¿cuántas veces te han predicado de Jesucristo y la cruz, su muerte y su resurrección, de nuestra necesidad de Cristo? Ni una vez. Yo le dije, eso es legalismo, es religiosidad, no es una fe genuina en Cristo Jesús. Con esto vamos a concluir, hermanos y hermanas. Este hombre famoso se llama Antonio Salazar, que viene de un pueblo en Guatemala llamado Buena Esperanza, cerca de Chimaltenango. Algunos lo conocen como la Toñita. El hermano Armando me dijo que le decían la Toñita porque a veces la gente pensaba que él era homosexual. Eso ya entonces como que explica por qué a veces llegaba a la iglesia borracho, pero también con las uñas pintadas. Yo pensé, ¿verdad?, que se quedó borracho tirado ahí en la calle y que sus amigos para molestarlo le habían pintado las uñas. Pero ya que Armando me dice esto, digo, no, yo creo que él se pintó las uñas, él mismo. Un hombre que vivía en la calle, alcohólico, que llegó creo que más de la mitad de las veces aquí a la iglesia borracho. Ahí está, en una casa abandonada. Le conseguí ese colchón usado por el internet como a $40 para que durmiera él en ese lugar. Con su otro amigo, el cucaracho, Ángel Moreno, que también vivió debajo de ese porche durante 6 años en Norristown. Miren cómo llegó Antonio para la boda de Rufino y María. Miren esa imagen a mano derecha. Completamente borracho, con un ojo hinchado porque yo creo que se peleó con alguien, golpeado. Vino mal. Mira cómo vino así, de borracho. Esa imagen a mano derecha es cuando, creo que fue una semana antes de su bautizo, que se iba a probar el traje que trajeron las hermanas coreanas. Y una semana antes de su bautizo, llegó borracho. Mira cómo está. Llegaba a la iglesia y le decía a las hermanas, hey, hi sexy, le decía como que cosas, como acosos, ¿verdad? Y la gente como que, ay, no me toques, que olía a alcohol y olía a sudor. Pero ¿qué pasó? Mira, quiero mostrarles este video, cómo vivía este hombre. Es un saludo que le está mandando a su mamá en Guatemala. Yo fui a visitar a su mamá en su pueblo. Estaba borracho cuando grabé el video. Pero mire lo que dice Antonio. ¿Qué tipo de vida vivía este hombre? Buenas tardes, mamá. No se preocupe, que estoy bien. Estoy viviendo en un cuarto. Estoy en un techo y estoy bien. Te mando saludos, que te cuides mucho, que no pienses mucho, no llores por mí, estoy bien. Y que Dios te bendiga, mamá. Que estoy bien y espero que estés bien de salud también. Y nada más quiero mandarte saludos, porque el pastor va a llegar a visitarte, a orar por ti, a consolarte, porque estás muy solita. Gracias, mamá. Adiós. ¿Le vas a decir te amo, mamá? Te quiero, mamá. Te quiero, mamacita. Gracias. Mira cómo está temblando del alcohol. Y que le dice a su mamá, no te preocupes, mami, que tengo techo, que no estoy en la calle. Esta persona que vivía abandonado por el mundo. Se burlaban de él, lo despreciaban. Y aquí en la iglesia empezó a experimentar el amor de Dios. Mire aquí, él escribió la Biblia. Lo escribió al revés, pero de todo modo lo hizo. Así es lo más importante, ¿verdad? Todo orgulloso que está escribiendo la Biblia. El amor que recibió de parte del hermano Kim y la hermana Rosa, que le decían a Antonio, mi hijo, mi hijo. Un
hombre borracho que vive ahí en la calle, ¿quién le va a decir, ay, mi hijo amado, ¿cómo estás? ¿Quién le va a soportar esa borrachera? Cuando me ordenaron como pastor, fue en el 2013, que Antonio me dio un fuerte abrazo. Aprendió inglés aquí un poco, en las clases de inglés, y le escribió una carta a su mamá, el día de la madre. Este otro hombre, diácono Yu, aunque no habla ni una palabra del español, él siempre llevaba la ven a recoger a los hermanos de Norristown. Él fue con Guatemala conmigo en el año 2011, fue conmigo. Y desde que regresó dijo, pastor, yo no puedo quedarme quieto aquí yo en mi casa al saber que puedo alcanzar a los guatemaltecos que están aquí en los Estados Unidos. Aunque yo no pueda ir a Guatemala todos los años, lo que yo puedo hacer es de Havertown, donde vivía él, ir 30 minutos a Norristown y ayudar con el transporte. Y de esa manera puedo yo glorificar a Dios y compartir el evangelio con la gente. El hermano Yu entonces lo recibió con amor. Y mire, este día llegó un poco borracho, pero bien vestido, y con una flor en la mano, porque le había robado de un jardín de una mujer ahí. Le robó la flor para entregárselo a Rosa. ¿Para quién es la flor? Para mi mamá, mamá Rosita. En el 2003 se bautizó. Los 3 chiflados aquí, los 3 alcohólicos, los 3 borrachos, los 3 que vivían en la calle en Norristown. El cucaracho, Antonio, Abel también. Los 3 se bautizaron el mismo día. Hasta llegó Antonio a compartir su testimonio delante de toda la congregación. Yo creo que se mira guapo cuando no está borracho, ¿cierto o no? Es un hombre guapo. El otro día yo le dije, Antonio, eres muy guapo. Sharon le dijo un día que lo traímos a nuestra casa y se bañó y todo así. Antonio, eres muy guapo. Y se ríe y dice, solamente un poco. Pero sí, es un hombre guapo. El día de su bautizo, el otro hermano Ángel Moreno, que también se regresó a México, a Oaxaca, 6 años en la calle, y que ahora asiste regularmente a la iglesia en Tuxtepec, Oaxaca, que nos vino a ver cuando fuimos el hermano Kim, Rosa y yo. Él se vino 6 horas desde Tuxtepec, Guerrero, a Puebla a vernos, y vino con frío, y le di mi chamarra de Jesucristo te ama mucho, se fue feliz. Y el día que se regresó Antonio a Guatemala, pastor, tengo que saludar a todos mis hermanos, mi familia. Nos fuimos al dry cleaners de Mr. Yu, fuimos al car wash de la hermana Rosa y del hermano Kim, y la última noche se quedó en nuestra casa, se alistó y se fue en su avión. Mira qué milagro, él no tenía pasaporte porque le habían asaltado. Entonces yo llamé al consulado guatemalteco en Nueva York, y yo le dije, mire, tengo un hermano guatemalteco en mi iglesia, yo soy pastor de la iglesia, él es borracho, vive en la calle y no tiene pasaporte, pero tiene que regresarse a su país. ¿Qué me pueden hacer? Y yo creo que la mujer que me contestó era una cristiana. Tráigalo. No tiene nada, credencial, nada, acta de nacimiento, nada. Solamente mírele a la cara y vas a ver que es guatemalteco. No va a decir que es guatemalteco cuando es mexicano. Entonces me lo llevé a Nueva York y llegamos ahí el mismo día, como en 1 o 2 horas. Nos dieron un pasaporte provisional, que no era nada, era una hoja con su foto y su huella. Con eso puede comprarse su boleto y puede viajar. Le compramos el boleto, y mire, cuando llegó a Guatemala me mandó un mensaje de texto, pastor, casi me pierdo el vuelo de Filadelfia a Miami, porque no me querían dejar entrar, pasar por la seguridad, porque vieron ese papelito, dijeron, eso no es un pasaporte, eso lo hiciste tú en tu casa. No, es un documento oficial del consulado de Guatemala, es que Guatemala es pobre y así lo hacemos las cosas. Y entonces lo dejaron ir. Llegó a Guatemala. Mire, esto fue el año pasado cuando lo fui a visitar. Mire, al ver al pastor Jo, como que se estuviera viendo a Dios. Y trajo a su esposa. No se trajo un novio, se trajo a su esposa. Y trajo a su madre. Miren el cambio que hace el evangelio de Jesucristo, que salva a los pecadores y no a los santos. Hace 2 meses, hace un mes más o menos, me marcó Antonio para darme buenas noticias. Pastor, tenemos una niña.
Se llama Sandra Elizabeth, que ahora tiene más o menos 2 meses la niña. Quiero concluir con otro testimonio que dio el pastor Jo hace unas semanas. Él estuvo aquí en este lugar cenando con algunos misioneros y algunos diáconos líderes de las iglesias coreanas aquí en Filadelfia. Y llegó un hombre que es el líder del comité de misiones en su iglesia, una iglesia coreana aquí, no sé cuál iglesia, pero es líder de las misiones. Y llegó a comer con el pastor Jo y le contó algo que le rompió el corazón al pastor Jo. Dijo ese hombre: yo hace como 12 años anduve completamente perdido, confundido, perdido, tomaba, fumaba. Estaba yo buscando desesperadamente a Dios. Nadie me invitaba a la iglesia. Entonces de repente me dijeron de una iglesia llamada la iglesia de Antioquía. Y yo me vine desde por Darby a esta iglesia, buscando a Dios, porque tenía hambre, tenía sed. Entré, escuché tu prédica, pastor Jo, que estuvo muy buena, por cierto. Pero yo era adicto al cigarro. Yo salí aquí al círculo, y aquí enfrente del círculo, saqué un cigarrillo y empecé a fumar. Vino algún miembro de la iglesia y me dijo esto: pastor Jo, señor, disculpe, pero estás en una iglesia, es un lugar santo, no puedes fumar aquí. Ese fue mi último día en la iglesia de Antioquía. Jamás regresé. Fui a otra iglesia, escuché el evangelio y mire, por la gracia de Dios, ahora soy líder en la iglesia, soy líder del comité de misiones. Me encargo yo de enviar misioneros a todo el mundo a predicar el evangelio. La iglesia, hermanos y hermanas, tiene que ser un refugio de gracia, de amor. Amémonos los unos a los otros con el amor de Cristo Jesús. Que no hayan divisiones, que no hayan malentendidos. Si hay malentendidos, vengan, hablen conmigo, comuniquémonos bien, hablemos bien, busquemos la unión, la armonía, el amor. El mejor testimonio que podemos dar nosotros, hermanos y hermanas, dice Jesús, es el amor. ¿De qué sirve predicar Jesucristo te ama mucho si tú no me amas a mí? Así que, hermanos y hermanas, mi súplica a Dios y a ustedes como miembros de esta iglesia es que seamos una iglesia que es un refugio para aquellas personas dolidas, necesitadas, heridas, pecadores, personas que andan perdidos en el mundo. Que vengan aquí y digan: ahí conocí al Dios viviente que me ama con un amor perfecto. Amén. Vamos a cerrar los ojos en este momento.